Historia 1. El asilo de San Lázaro. La huida de los locos. México. Hola, mi nombre es Rafael y soy parte de un pequeño grupo de exploradores urbanos. Siempre nos han fascinado las historias antiguas y los lugares abandonados. Hemos visitado fábricas desactivadas, casonas olvidadas y hasta cementerios aislados, pero nada, absolutamente nada, nos preparó para lo que encontramos en el antiguo Hospicio de San Lázaro en Guadalajara. Era un sábado por la noche cuando decidimos entrar al asilo. La ciudad ya estaba en silencio, con pocas luces parpadeantes en las calles. El edificio parecía un cadáver gigante, consumido por el tiempo, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. La fachada estaba cubierta de grafitis y enredaderas, como si la propia naturaleza intentara borrar su existencia. Dicen que hace décadas los pacientes simplemente desaparecieron de aquí. Ningún rastro, ninguna explicación. Simplemente desaparecieron. Algunos creen que fue un incendio. Otros hablan de experimentos macabros. Pero para nosotros eran solo historias. Hasta esa noche, al cruzar la puerta oxidada, sentí un escalofrío recorrer mi columna. El aire era pesado, lleno de un olor a humedad y algo que no podía identificar, como metal oxidado. Caminábamos con linternas en la mano, iluminando pasillos que parecían extenderse eternamente. El suelo estaba cubierto de polvo y marcas de lo que parecía ser algo arrastrado, pero nadie quiso hacer comentarios al respecto. La tensión ya era palpable. Al principio todo parecía normal, o tan normal como puede parecer un hospital psiquiátrico abandonado. Encontramos registros médicos dispersos, camas oxidadas y puertas cerradas que crujían como si estuvieran gimiendo. Pero a medida que caminábamos empezamos a oír sonidos, débiles al principio, casi como un susurro en el viento. ¿Escuchaste eso?, pregunté intentando sonar calmado. Nadie respondió, pero noté que los demás estaban más atentos. Llegamos a lo que parecía ser el pasillo principal, donde había una serie de puertas numeradas. Allí era donde, según los informes, se encontraban los pacientes más peligrosos. Mientras investigábamos, un grito resonó por todo el edificio. Era agudo, cortante y parecía venir de todas direcciones a la vez. Casi se me sale el corazón de la garganta. Todos nos miramos unos a otros, tratando de comprender lo que acabábamos de escuchar. Debe ser el viento, sugirió Clara, pero su voz temblaba, delatando el miedo que todos sentíamos. Decidimos continuar, pero cada paso parecía más pesado, más difícil. Las sombras parecían moverse en los rincones de nuestro campo de visión, pero cada vez que encendíamos la linterna, no había nada. Fue entonces cuando vimos algo que nos heló la sangre. Una figura inmóvil al final del pasillo. Era alta y delgada, con la cabeza ligeramente inclinada como si nos estuviera observando. ¿Quién está ahí?, gritó Marcos, el más valiente del grupo. No hubo respuesta. La figura simplemente se giró y entró en una de las habitaciones. Marcos decidió seguirla contra todas nuestras protestas. Si alguien intenta asustarnos, yo también lo asustaré, dijo, intentando sonar confiado. Le seguimos de cerca, pero cuando entramos en la habitación, estaba completamente vacía. Solo una camilla oxidada en el centro y huellas de manos. En las paredes, cientos de ellas. Algunos parecían frescos, como si alguien los hubiera pasado por encima. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que algo iba mal, muy mal. El mismo grito de antes resonó, pero ahora más cerca. Y luego, pasos, muchos pasos. Era como si decenas de personas corrieran por los pasillos, pero no había nadie allí. «Tenemos que salir de aquí ahora», Clara gritó y empezamos a correr de vuelta por donde habíamos venido. El problema era que el camino ya no existía. Cada pasillo parecía diferente, como si el edificio estuviera vivo y nos atrapara. Y las figuras ahora estaban en todas partes. Con el rabillo del ojo pude verlos observando, esperando, como sombras proyectadas por algo que no podíamos ver. La sensación de ser perseguido era insoportable. Finalmente encontramos la salida. La puerta que habíamos dejado abierta ahora estaba cerrada y oxidada como si nadie la hubiera tocado en décadas. Marcos, desesperado, comenzó a tirar de él con todas sus fuerzas, mientras Clara y yo manteníamos las linternas apuntando hacia atrás. Fue entonces cuando vi una de esas figuras, ahora mucho más cerca. No sé cómo describir su rostro, si lo tenía. Era como una mancha de oscuridad que pulsaba y crecía. Logramos abrir la puerta y salimos corriendo a la calle. Solo nos detuvimos cuando ya estábamos lejos, nuestra respiración agitada compitiendo con el silencio de la noche. Nunca volvimos allí, e incluso evitamos acercarnos a ese lugar. Pero a veces, cuando estoy sola y todo está en silencio, tengo
la sensación de que todavía me están observando, como si algo nos hubiera seguido esa noche. El Hospicio de San Lázaro no es solo un edificio abandonado. Él guarda algo que no debe ser perturbado. Si alguna vez has pensado en explorarlo, el mejor consejo que puedo darte es: no vayas. Algunas historias es mejor dejarlas enterradas. Antes de continuar con nuestra historia, un breve recordatorio. Si has tenido una experiencia aterradora y te gustaría ver tu historia contada aquí de forma exclusiva, envía tu contribución a través de Superchat. Las donaciones de $10 o más conseguirán un vídeo completo dedicado exclusivamente a su historia. No dudes en participar y formar parte de nuestro canal. Ahora sigamos con lo que está por venir. Historia 2. El Hospicio Abandonado de la Candelaria, Colombia. Mi nombre es Mariana. Soy enfermera desde hace más de 10 años y he trabajado en lugares difíciles, pero nada se compara a lo que viví en el Hospicio de la Candelaria. Cuando acepté el trabajo, pensé que sería una oportunidad para empezar de nuevo. Después de todo, un nuevo grupo de médicos y enfermeras estaba decidido a reabrir ese lugar que había estado cerrado durante décadas, y yo quería ser parte de esa historia. Pero pronto me di cuenta de que algunas puertas no estaban destinadas a volver a abrirse. El hospicio estaba aislado en la cima de una colina, rodeado de un denso bosque. Era un edificio imponente, con ladrillos oscuros cubiertos de musgo y ventanas altas y rotas que parecían esconder secretos. Cuando llegamos, una brisa fría cortó el aire y tuve la sensación de que el edificio nos estaba observando. Era solo el primer día, pero aquel lugar ya se sentía mal. Nuestra primera tarea fue limpiar las antiguas habitaciones de los pacientes. Muchos todavía estaban intactos, como si el tiempo se hubiera detenido. Había camas oxidadas, ropa tirada, medicinas esparcidas y, lo más inquietante, diarios escondidos en cajones y debajo de los colchones. Encontré el primero mientras limpiaba una habitación en el segundo piso. Era una libreta pequeña, de monosíntoma, tapa desgastada, con el nombre Camila escrito en la primera página. Curioso, comencé a hojearlo. Las primeras páginas eran registros de alguien que parecía estar sufriendo, pero aún mantenía la esperanza. Camila escribió sobre voces que escuchaba por la noche, sobre sombras que parecían moverse por los pasillos. En las páginas siguientes el tono cambió. Las palabras se volvieron más confusas, llenas de garabatos y dibujos inquietantes. Círculos, ojos, figuras humanas deformadas. Y luego una frase repetida varias veces: están aquí, no te fíes de las paredes. Le mostré el diario a uno de los médicos, el doctor Herrera, pero él se rió y dijo que era solo la imaginación de un paciente mentalmente inestable. Decidí no insistir, pero no fui el único que encontró algo extraño. Otras enfermeras comenzaron a informar hallazgos similares. Diarios, cartas, incluso marcas en las paredes, como si los pacientes hubieran escrito mensajes desesperados. Algunos decían: vienen de noche, y el pasillo nunca termina. Las cosas empezaron a volverse aún más extrañas a medida que avanzaba el trabajo. Una noche, mientras estábamos organizando la sala de medicina, uno de los médicos, el doctor Gómez, escuchó pasos en el pasillo. Pensando que se trataba de alguna enfermera perdida, salió a investigar. Regresó pálido y dijo que había visto a una mujer vestida de blanco cruzando el pasillo y desapareciendo en una habitación cerrada. Intentamos reírnos de la historia para aliviar la tensión, pero en el fondo todos teníamos miedo. Unos días después, Clara, una de las enfermeras, me llamó apresuradamente al tercer piso. Dijo que algo andaba mal. Cuando llegué allí, vi que una de las puertas que debería estar cerrada estaba abierta. Dentro había una camilla oxidada y sangre seca en el suelo. Clara juró que había limpiado esa habitación la mañana anterior. Lo más inquietante fue que al lado de la camilla había huellas de pisadas. Huellas de pies descalzos que surgían de la sangre y desaparecían en la pared. Nadie podía explicarlo. Las noches empezaron a hacerse más difíciles. Oíamos ruidos, susurros, risas apagadas, golpes en las paredes. Una vez, mientras estaba de patrulla, vi algo que nunca olvidaré. Un hombre con bata de hospital estaba parado al final del pasillo, mirándome directamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y no se movía. Parpadeé y él desapareció como una sombra que se disuelve en la oscuridad. Pero lo peor ocurrió 2 semanas después. Durante una reunión en la cafetería, escuchamos un grito. Era Clara. Corrimos al segundo piso y la encontramos en shock, llorando en el suelo. Ella señalaba la ventana, incapaz de hablar. Cuando finalmente lo logró, dijo que vio a alguien caer.
Salimos corriendo, pero no había nadie allí. Solo el viento sacudiendo los árboles y ese silencio opresivo. Clara dimitió esa misma noche. No pasó mucho tiempo antes de que otros siguieran su ejemplo. Doctor, el siguiente fue Gómez. Dijo que las paredes le hablaban, susurrándole cosas que nadie más podía oír. La última vez que lo vimos, estaba sentado en una de las antiguas habitaciones de pacientes, garabateando círculos en las paredes con un trozo de carbón. Poco después fue ingresado en otro hospital. Fui uno de los últimos en irme. Había algo en ese lugar que parecía frenar a la gente, como si el propio asilo no quisiera que nadie se fuera. Durante mis últimos días allí, tuve pesadillas constantes sobre los diarios que encontré. En el sueño estaba atrapada dentro de una de las habitaciones y las paredes comenzaron a cerrarse susurrando: «Serás nuestro también». Finalmente, después de mucha insistencia, logré abandonar el proyecto. Hoy en día, el hospicio de la Candelaria permanece nuevamente cerrado, como debió estar desde el principio. A veces me pregunto si lo que vimos fue real o solo efecto del aislamiento y el peso de ese lugar. Pero cuando pienso en las huellas, los diarios y los gritos, sé que allí vive algo más siniestro. Si alguna vez escuchas sobre la Candelaria, mi única recomendación es: mantente alejado. No hay forma de sanar un lugar que ya ha sido tomado por la oscuridad. Historia 3. Pabellón 13. El misterio de los pacientes desaparecidos, España. Mi nombre es Elena y fui enfermera en el hospicio de Alicante durante casi 5 años. Durante todo este tiempo siempre he escuchado rumores sobre el barrio 13, pero nunca los tomé demasiado en serio. Se trataba simplemente de un ala antigua, desactivada desde hacía décadas y que, según los médicos, estaba condenada a no funcionar, llena de goteras e inservible. Al menos eso es lo que nos dijeron. Pero la verdad era mucho más oscura. Todo empezó a cambiar cuando los pacientes empezaron a desaparecer. No fue algo común, pero tampoco ocurrió de manera escandalosa. Un traslado inesperado por aquí, un alta anticipada por allá. La gerencia siempre tenía una explicación preparada, pero algo no tenía sentido. Recuerdo bien el primer caso que me llamó la atención. Había un hombre llamado Víctor que tenía trastorno bipolar. Había estado hospitalizado durante meses y parecía estar mejorando. Un día simplemente desapareció. Dijeron que su familia lo recogió, pero cuando pregunté por los detalles me dijeron que no me preocupara. Luego vino Carmen, una joven de 19 años que sufría alucinaciones. Ella solía hablar de las sombras que la llamaban. Él también desapareció sin previo aviso y la explicación fue la misma: alta médica. Pero algo dentro de mí me decía que eso no era cierto. Sabía que algo andaba mal. Fue durante uno de mis turnos de noche cuando todo empezó a desarrollarse. Estaba organizando gráficos en el pasillo principal cuando escuché un ruido. Era un sonido bajo, algo así como un susurro, pero que venía de la nada. Cuando miré hacia arriba vi luces parpadeantes al final del pasillo, cerca de la entrada del pabellón 13. Era extraño porque esa zona debería haber estado completamente vacía. Curioso, cogí una linterna y fui allí. La puerta de la enfermería estaba entreabierta, algo que nunca había visto antes. Al entrar, el aire inmediatamente se volvió más frío, como si hubiera cruzado a otro lugar. Las luces parpadeaban intermitentemente y el olor era diferente, una mezcla de moho y algo químico, como éter. Los pasillos estaban oscuros y vacíos, pero había marcas en las paredes. Al principio pensé que eran solo manchas de infiltración, pero al mirarlas más de cerca me di cuenta de que eran rasguños, marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. Caminé más profundo con la linterna, temblando en mi mano, hasta que encontré una habitación con la puerta entreabierta. Dentro había material médico antiguo, camillas oxidadas, jeringas esparcidas por el suelo y frascos de vidrio con líquidos que parecían fosilizados. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue el tablón de anuncios en la pared. Estaba cubierto de fotografías de pacientes. Reconocí a algunos de ellos, entre ellos Víctor y Carmen. Sobre las fotos se leen en rojo las palabras Fase Experimental 3. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo terrible había sucedido allí. Fue entonces cuando oí pasos. No eran normales, sino que se arrastraban, como si alguien caminara con dificultad. Apagué la linterna y me escondí detrás de una de las camillas. El sonido se acercaba cada vez más hasta que vi algo pasar por la puerta. Era una figura humana, pero algo andaba mal. Su cuerpo era demasiado delgado, sus huesos parecían casi perforar su piel y sus movimientos eran torpes, como si cada paso fuera una lucha.
La cara estaba parcialmente cubierta por vendas y los ojos brillaban de un tono extraño, como el ámbar. No pude contener el sonido de mi respiración y la cosa se detuvo. Mi corazón se aceleró. La figura giró la cabeza hacia mí y por un momento estuve seguro de que sería mi fin. Pero entonces se escuchó otro ruido desde el pasillo y ella se giró y salió rápidamente. Aproveché para salir de la habitación, pero no volví por donde había venido. Decidí seguir adelante, aunque tenía miedo para entender qué estaba pasando realmente. Al fondo de la sala encontré una habitación cerrada con una pesada puerta de metal. Había una pequeña ventana de cristal en la parte superior y, al mirar a través de ella, vi lo que parecía ser un laboratorio. Las paredes estaban cubiertas de notas y fórmulas químicas, y había grandes tanques llenos de líquido oscuro, con formas humanas flotando en su interior. Se me revolvió el estómago. Comprendí en ese momento que los pacientes desaparecidos no habían regresado a casa. Estaban siendo utilizados en horribles experimentos médicos. De repente oí voces. Eran bajos, pero lo suficientemente claros para hacerme saber que no estaba solo. Corrí de nuevo al pasillo principal, pero los pasos comenzaron de nuevo, ahora más rápidos, como si algo me estuviera persiguiendo. La puerta de la enfermería estaba a la vista, pero sentí una mano fría agarrando mi brazo. Me giré y vi una cara deformada, con ojos brillantes y una sonrisa inhumana. Solté un grito y logré liberarme, corriendo lo más rápido que pude. Después de esa noche renuncié. Nadie creyó mi historia y las desapariciones continuaron. Intenté avisar a las autoridades, pero parecía que alguien poderoso estaba protegiendo el secreto del pabellón 13. Hoy en día evito incluso acercarme al manicomio. Todavía tengo pesadillas con esa cara y sé que de alguna manera esos pacientes están ahí, atrapados entre lo humano y algo monstruoso. Quieren venganza, pero no contra mí, contra quienes los transformaron. Si oyes hablar del Hospicio de Alicante, recuerda, nunca aceptes nada relacionado con el pabellón 13. Algunos misterios, es mejor dejarlos enterrados. Historia 4. El manicomio. El lamento de los espíritus, Perú. Mi nombre es Rodrigo y nunca he sido de creer en lo sobrenatural. Siempre pensé que las historias sobre espíritus y apariciones eran solo invenciones para asustar a los niños o entretener a los turistas. Pero eso fue antes de pasar una noche cerca del antiguo Hospicio de la Locura en los Andes peruanos. Hoy tengo la certeza de que hay cosas que van mucho más allá de nuestra comprensión. Todo empezó como una aventura. Un grupo de amigos y yo decidimos hacer senderismo en los Andes y acampar en un lugar conocido por sus increíbles vistas de las montañas. No sabíamos hasta que llegamos allí que el lugar elegido estaba cerca de un lugar rodeado de leyenda, el Hospicio da Loucura. Era un edificio abandonado que, según los lugareños, había sido una casa de los horrores. Dijeron que los pacientes eran maltratados, torturados y abandonados a su suerte para morir en condiciones inhumanas. Muchos dijeron que sus almas todavía vagaban allí, atrapadas en una eternidad de sufrimiento. Cuando montamos el campamento todavía era de día. El sol doraba las montañas y el aire fresco de la altura hacía que todo fuera más hermoso. El asilo se veía a lo lejos, una silueta oscura en lo alto de una colina, pero no le prestamos mucha atención. Bromeábamos sobre las historias, tratando de convencernos de que no eran más que supersticiones locales. Pero cuando cayó la noche todo cambió. El viento se hizo más frío, casi cortante, y trajo consigo sonidos que parecían ser algo más que el balanceo de los árboles. Era como si el aire mismo transportara lamentos, voces lejanas que apenas se podían escuchar pero que eran imposibles de ignorar. Intenté apartar la sensación de inquietud y me concentré en el fuego, pero los demás empezaron a notarlo también. ¿Escuchaste eso?, Sofía preguntó con los ojos muy abiertos. Nadie respondió, pero por el silencio supimos que todos habían escuchado. Alrededor de la medianoche las cosas se volvieron aún más inquietantes. Estábamos sentados alrededor de la fogata cuando Luis, uno de nuestros amigos, estaba allí mirando fijamente hacia la oscuridad. «Hay alguien ahí», dijo, en voz baja. Seguimos su mirada pero no vimos nada. «Luis, debe ser tu imaginación». Intenté calmarlo, pero no pareció escucharme. De repente se levantó y comenzó a caminar hacia el asilo. Corrimos tras él gritándole que se detuviera, pero era como si estuviera en trance, siguiendo un llamado que solo él podía oír. Finalmente lo alcanzamos, pero ya estábamos demasiado cerca del edificio. El olor que salía de allí era extraño, una mezcla de moho, tierra húmeda y algo que no podía identificar, pero que me revolvía el estómago. El asilo era enorme, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos mirándonos.
Sus paredes estaban cubiertas de musgo y grietas y había un silencio opresivo alrededor, como si el mundo entero se hubiera detenido. Decidimos llevar a Luis de regreso al campamento, pero en el camino Sofía empezó a murmurar cosas extrañas. «Están aquí. No nos dejan salir». Su tono era bajo pero aterrador. Le pregunté qué quería decir, pero ella se quedó mirando la colina. Fue entonces cuando me di cuenta de que no nos estaba hablando a nosotros. Estaba hablando con algo que no podíamos ver. Esa noche nadie pudo dormir. El sonido de pasos provenía de la dirección del asilo, acompañado de risas apagadas y llantos que parecían provenir de varias voces a la vez. Era como si el lugar estuviera vivo, observándonos, poniéndonos a prueba. Lo peor ocurrió justo antes del amanecer. El fuego estaba casi extinguido cuando vimos figuras alrededor del campamento. No eran personas, eso seguro. Eran sombras altas y delgadas, sus movimientos fluidos pero distorsionados. No se acercaron pero tampoco desaparecieron. Se quedaron allí, inmóviles, observando. Cuando finalmente el sol empezó a salir, rápidamente tomamos nuestras cosas y decidimos bajar la montaña. Lo que se suponía que sería un camino pacífico se convirtió en una carrera desesperada. Pero el asilo no parecía querer dejarnos ir tan fácilmente. Oí pasos que nos seguían y Sofía, que estaba detrás, empezó a gritar. Cuando miré hacia atrás, ella estaba tendida en el suelo, señalando algo en el bosque. «¡Ya vienen!», gritó, pero no había nada allí, al menos nada que pudiéramos ver. Cuando finalmente llegamos al pueblo más cercano, estábamos exhaustos, sucios y aterrorizados. Uno de los residentes, un señor mayor, nos miró con expresión seria y dijo: «Ustedes estaban cerca del asilo, ¿no? No les gustan las visitas». Le pregunté quiénes eran ellos, pero él simplemente meneó la cabeza e hizo la señal de la cruz. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros puede explicar exactamente qué pasó esa noche. Sofía todavía tiene pesadillas con las sombras y Luis evita hablar de lo que sintió cuando caminó hacia el manicomio. En cuanto a mí, lo único que puedo decir es que si estás en los Andes y oyes hablar del asilo de la locura, mantente lo más lejos posible. No hay forma de escapar del lamento de quienes aún sufren allí, y si escucháis sus voces, ya será demasiado tarde. Historia 5. El pabellón de los condenados. El manicomio embrujado. Chile. Mi nombre es Laura, y hasta hace unos meses era investigadora de un equipo especializado en fenómenos paranormales. Acepté el trabajo más desafiante de mi carrera, en el antiguo Hospicio San Ángel en Santiago de Chile. Nuestro objetivo fue documentar los sucesos sobrenaturales en un lugar que décadas atrás había sido escenario de tragedias inexplicables. Durante años el edificio estuvo cerrado, un gigante de hormigón cubierto de musgo y oscuridad, pero su historia sigue viva. Suicidios, desapariciones de pacientes y reportes de voces y sombras han convertido el asilo en una leyenda urbana. Creíamos que estábamos preparados para cualquier cosa. Estábamos equivocados. Llegamos al sitio en una mañana nublada, y la vista del edificio era algo que solo podía salir de una pesadilla. La fachada era imponente, con ventanas rotas que parecían ojos sin vida, y el aire olía a hierro y humedad. El equipo estaba formado por 6 personas: yo, otros 2 investigadores, un técnico de equipamiento y 2 médiums. Estábamos equipados con cámaras, grabadoras y sensores, listos para desentrañar los misterios del lugar. O al menos eso creíamos. El primer día fue relativamente tranquilo. Exploramos las salas principales, documentando la condición del edificio y posicionando cámaras en puntos estratégicos. Era una rutina que ya habíamos realizado en otros lugares embrujados. Encontramos huellas de manos en las paredes, objetos fuera de lugar y una sensación constante de que nos observaban, pero nada más que eso. El verdadero terror comenzó la segunda noche. Estábamos reunidos en la antigua sala de terapia, repasando las grabaciones del día anterior. Una de las médiums, Ana, de repente empezó a temblar. Sus ojos se pusieron vidriosos y empezó a murmurar algo ininteligible. Cuando intentamos ayudarla, se levantó bruscamente, señaló la puerta y dijo: «Ya vienen». Antes de que pudiéramos preguntar qué estaba pasando, todas las luces se apagaron. El silencio que siguió fue aplastante, pero en la oscuridad oímos pasos. No eran nuestros. Habían tantos que parecía que una multitud nos rodeaba. Cuando se encendieron las luces de emergencia, Ana estaba inconsciente en el suelo. Decidimos sacarla del edificio, pero mientras cargábamos su cuerpo, el técnico del equipo, Víctor, soltó un grito. Lo miramos, tenía la mano en el cuello, como si algo invisible lo asfixiara.
Cayó al suelo ahogándose y solo pudimos liberarlo después de varios segundos cuando uno de los médiums comenzó a orar en voz alta. Víctor estaba en shock y no podía explicar lo que había pasado. Decidimos pausar la investigación esa noche, pero el asilo parecía tener otros planes para nosotros. En las habitaciones donde intentábamos descansar empezaron los ruidos. Golpes en las paredes, risas lejanas, susurros tan bajos que era imposible entender lo que decían. Cada sonido parecía más cercano, más amenazante. Una de las cámaras captó algo inquietante. Una sombra humanoide moviéndose por los pasillos. No era solo una silueta, parecía latir, como si estuviera vivo. Al tercer día el terror alcanzó su punto máximo. Uno de los médiums, Felipe, propuso realizar una sesión de contacto espiritual para intentar comprender lo que estaba sucediendo. De mala gana, aceptamos. Él y Ana, que parecía haberse recuperado, estaban sentados en la antigua enfermería, mientras los demás observaban desde una habitación adyacente. La sesión comenzó con calma, con Felipe llamando a cualquier espíritu que quisiera manifestarse, pero después de unos minutos la temperatura en el lugar bajó. Los sensores de movimiento comenzaron a activarse, indicando actividad en toda el ala. Fue entonces cuando Ana empezó a gritar. No son pacientes, no son humanos. Su voz era aguda y llena de pánico. Felipe parecía estar en trance, murmurando algo que sonaba como un lenguaje antiguo o distorsionado. Cuando intentamos interrumpir la sesión, las puertas de la enfermería se cerraron de golpe, quedando ambos atrapados dentro. En el monitor de vigilancia vimos algo que nunca olvidaremos. Figuras humanoides translúcidas emergiendo de las paredes. Sus rostros estaban distorsionados, como si fueran reflejos en un espejo roto, y sus movimientos eran erráticos, como si no estuvieran enteramente en nuestro plano de existencia. Cuando finalmente logramos abrir las puertas, la habitación estaba vacía. Felipe y Ana habían desaparecido. No había señales de ellos, solo huellas de manos en las paredes, muy parecidas a las que habíamos encontrado el primer día. A partir de ese momento todo se vino abajo. Víctor empezó a gritar que tenía que irse inmediatamente y todos estuvimos de acuerdo. Abandonamos nuestro equipo y salimos corriendo del asilo. Regresamos al lugar 2 días después con un equipo de rescate, pero Felipe y Ana nunca fueron encontrados. El asilo por su parte parecía más amenazante que nunca. Había algo allí, algo que no quería ser molestado. Intentamos alertar a las autoridades, pero nadie tomó en serio nuestras historias. Hoy en día, el Hospicio San Ángel permanece cerrado, pero aún hay quienes dicen que en las noches más tranquilas es posible escuchar los gritos y gemidos que salen de allí. Cuanto a mí, abandoné la investigación paranormal. No puedo borrar las imágenes de mi mente, y el sonido de esos pasos todavía me persigue. Sé que en ese lugar vive algo que está mucho más allá de nuestro entendimiento, algo que no es de este mundo. Y si hay una lección que he aprendido, es que no todos los misterios necesitan ser resueltos. Algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas para siempre. Si te están gustando las historias y quieres estar al día, suscríbete al canal y deja tu like. Así, ayudarás a que el canal crezca y garantizarás que vengan más historias de miedo. Ahora, sigamos con otra historia. Historia 6. El asilo de última oportunidad. Experimentación y terror. Estados Unidos. Mi nombre es Dr. Michael Reed y soy psiquiatra. Hace unos meses acepté un puesto en un hospital psiquiátrico en el corazón de Arizona, un lugar apartado, conocido como Asilo de Última Oportunidad. El nombre parecía apropiado, ya que la mayoría de los pacientes allí eran considerados causas perdidas, personas que ya no tenían lugar en el sistema convencional. Lo que no sabía era que este hospital no solo era el último recurso para los pacientes, sino también para sus oscuros secretos. En mi primer día noté algo extraño. El edificio tenía una arquitectura pesada y opresiva, con pasillos largos y fríos que parecían no tener fin. Había un silencio constante, como si los propios pacientes tuvieran miedo de hacer ruido. Pero lo que realmente me llamó la atención fue un piso entero que estaba cerrado y fuera de los límites, el 4º piso. Cuando pregunté al respecto, el administrador Dr. Samuel Haynes fue evasivo y dijo que había estado cerrado durante años debido a renovaciones. Pero su expresión tensa contaba una historia diferente. El primer paciente que vi fue un hombre llamado Jacob. Sufría de alucinaciones severas, pero lo que me intrigó fue su insistencia en hablar del experimento. Nos hacen cosas en la cabeza, doctor. Nos destrozan y luego nos dejan aquí pudriéndonos, dijo en susurros paranoicos.
Cuando le pregunté quiénes eran ellos, simplemente señaló el techo y comenzó a temblar. A medida que pasaban las semanas, otros pacientes comenzaron a mencionar cosas similares. Hablaron de voces que susurraban en la noche, de médicos que los arrastraron hasta el cuarto piso y de algo llamado Proyecto Insight. No había constancia de ello en los archivos, pero la consistencia de las historias era inquietante. Decidí investigar por mi cuenta. Una noche, cuando el hospital estaba más tranquilo, subí al cuarto piso. La puerta estaba cerrada, pero logré encontrar una llave en la oficina de Haynes. Al entrar, me invadió un frío intenso e inexplicable. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por unas pocas lámparas parpadeantes. El olor a humedad era fuerte, pero había algo más, un olor químico que me quemaba las fosas nasales. Las habitaciones estaban vacías, pero había marcas en las paredes, arañazos, palabras garabateadas como detén el dolor y no estamos locos. En uno de ellos encontré una camilla con correas de cuero, todavía manchadas de sangre seca. En la última habitación del pasillo encontré lo que parecía ser el epicentro del misterio. Era un laboratorio con equipos antiguos y una gran cantidad de documentos dispersos por todos lados. Mientras revisaba los archivos, descubrí que el Proyecto Insight era un experimento secreto que implicaba el uso de una droga experimental para reprogramar las mentes de los pacientes. La idea era borrar el trauma y reconstruir la personalidad, pero los efectos secundarios fueron devastadores. Alucinaciones extremas, pérdida de identidad y en muchos casos la muerte. Los registros indicaron que los experimentos continuaron incluso después de que los pacientes murieron. Sus mentes fueron puestas a prueba como si todavía estuvieran vivos de alguna manera. De repente sentí un escalofrío y tuve la sensación de que me estaban observando. Cuando me di la vuelta vi algo que me heló la sangre. Una figura al final del pasillo, inmóvil. Era alto, delgado, pero su rostro estaba distorsionado como si se hubiera derretido. Intenté correr, pero las luces empezaron a parpadear frenéticamente, y la figura desapareció. En lugar de alivio sentí un peso aún mayor, como si algo invisible me estuviera presionando. Fue entonces cuando oí los susurros, palabras inconexas que venían de todas direcciones. Esa noche tuve pesadillas sobre los pacientes. Sus voces resonaron en mi mente pidiendo ayuda, mientras manos invisibles intentaban arrastrarme hacia la oscuridad. Pero lo que realmente me perturbó fue que cuando desperté, noté que las huellas de manos estaban en las paredes de mi habitación del hospital, exactamente como las que había visto en el cuarto piso. Debí irme en ese momento, pero algo me hizo quedarme. Necesitaba entender qué pasó realmente en ese lugar. En un intento desesperado por obtener respuestas, me enfrenté al Dr. Haynes. Al principio lo negó todo, pero cuando lo presionaron, confesó. Los experimentos eran reales y él era parte de ellos. Según él, los médicos creían que podían evolucionar la mente humana, pero el proyecto se salió de control. Muchos pacientes murieron, pero sus conciencias, o lo que quedaba de ellas, parecían haber quedado atrapadas en el hospital, vagando por los pasillos en busca de venganza. Antes de poder digerir lo que dijo, sonaron las alarmas del hospital. Las luces parpadearon y los gritos comenzaron a resonar por los pasillos. Corrí para intentar entender qué estaba pasando, pero el hospital parecía un laberinto. Las sombras comenzaron a tomar forma, figuras humanas distorsionadas, sus rostros aparentemente congelados en expresiones de agonía. No eran alucinaciones, estaban vivos o algo parecido. Logré escapar del edificio esa noche, pero el Dr. Haynes no tuvo tanta suerte. Cuando llegó la policía, solo encontraron su bata de laboratorio, rota y ensangrentada en el pasillo principal. No hubo una explicación oficial de lo ocurrido, pero días después el hospital fue cerrado definitivamente. Hoy intento seguir adelante con mi vida, pero el pasado me persigue. A veces oigo susurros cuando estoy solo, y la visión de esos rostros todavía invade mis sueños. Last Chance Asylum no era solo un hospital psiquiátrico, era un portal a algo mucho más oscuro, algo que nunca debería haberse despertado. Si escuchas sobre este lugar o sobre experimentos como el Proyecto Insight, no intentes investigar. Algunas respuestas tienen un precio que ninguno de nosotros debería pagar. Historia 7. La enfermera del hospicio. La oscura historia de una asesina. México. Mi nombre es Daniel y hasta hace poco fui guardia de seguridad en el antiguo Hospicio San Rafael en Ciudad Juárez. Siempre pensé que mi trabajo sería fácil. Simplemente monitorear cámaras, hacer rondas y asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero eso fue antes de conocer a la enfermera Elena, antes de descubrir lo que realmente hacía por la noche.
Elena era una presencia peculiar. Desde el principio me di cuenta de que algo en ella no encajaba. Tenía un rostro pálido, casi inexpresivo, y sus ojos siempre parecían estar fijos en algo distinto de lo que tenía delante. Ella era educada pero distante. Los demás empleados hablaban poco de ella, y cuando lo hacían era con un tono de incomodidad, casi de miedo. Algunos de los pacientes, sin embargo, fueron más directos. «Ella es malvada», dijo uno de ellos luciendo aterrorizado. «Por la noche ella hace cosas horribles». Al principio ignoré los comentarios. Después de todo, muchos de los pacientes estaban allí por problemas con su percepción de la realidad. Pero a medida que pasaban las semanas, comencé a notar un patrón perturbador. Todos los que se quejaban de Elena terminaban muriendo. Las muertes siempre se atribuyeron a causas naturales: ataque cardíaco, asfixia accidental, complicaciones respiratorias. Las explicaciones parecían plausibles, pero había algo extraño en la frecuencia. En 2 meses, 7 pacientes habían muerto, todos durante el turno de Elena. ¿Coincidencia? Tal vez, pero comencé a prestar más atención. Mi rutina ha cambiado. Durante mis rondas nocturnas pasaba más tiempo en los pasillos cerca de la sala donde ella trabajaba. Al principio no vi nada fuera de lo normal. Elena hizo su trabajo eficientemente: medicar pacientes, cambiar sábanas, llenar informes. Pero entonces ocurrió algo extraño. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando escuché un ruido proveniente de una de las habitaciones. Fue un gemido bajo, casi ahogado. Me apresuré a ir allí, pero antes de poder abrir la puerta se abrió sola. Elena estaba allí, saliendo de la habitación con una mirada tranquila y e indiferente. «Todo bajo control», dijo, antes de desaparecer por el pasillo. El paciente dentro de la habitación estaba muerto. Le informé del incidente al director del VCC Polispon Hospital, pero él se limitó a negar con la cabeza. «Ya sabes cómo es esto aquí», dijo, como si quisiera cerrar el tema. «Los pacientes mueren. Es parte del trabajo». Pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Algo estaba mal y necesitaba averiguar qué. La noche siguiente decidí vigilar a Elena. Utilicé el sistema de cámara para monitorearla y alrededor de las 2 a.m. noté algo extraño. Ella entró a la sala de medicamentos, pero en lugar de preparar medicamentos parecía estar mezclando algo. Tomó unos frascos de colores extraños, llenó una jeringa y se fue. ¿El destino? La habitación de otro paciente. La seguí hasta PNTI, el pasillo. Pero permanecí escondido. A través de la rendija de la puerta vi algo que me heló la sangre. Elena estaba junto al paciente, que parecía paralizado, aunque tenía los ojos muy abiertos por el miedo. Ella susurró algo mientras sostenía la jeringa, y luego la insertó lentamente en su cuello. No fue un procedimiento médico, fue un asesinato. Antes de poder reaccionar, ella se giró bruscamente. Fue como si supiera que estaba allí. Nuestras miradas se cruzaron y en ese instante sentí algo que no puedo describir. No era solo miedo, era como si estuviera mirando directamente a mi alma. Elena sonrió, pero era una sonrisa vacía, sin calidez, sin humanidad. «Estás trabajando demasiado, Daniel», dijo con calma. «Deberías descansar». Intenté informar de lo que vi, pero una vez más me ignoraron. Nadie quería confrontarla. «Elena lleva aquí años», dijeron. «Nunca tuvimos ningún problema con ella». Pero yo sabía lo que había visto y estaba decidido a encontrar pruebas. Comencé a investigar su pasado. No fue fácil, pero al final descubrí algo que me sorprendió. Antes de trabajar en el Hospicio San Rafael, Elena había trabajado en otros 3 hospitales, todos ellos marcados por muertes inexplicables de pacientes. Y en cada lugar, las historias eran las mismas. Pacientes que contaban haber tenido visiones de ella por la noche, murmullos de cosas horribles. Ella siempre se iba antes de que las sospechas pudieran convertirse en acusaciones. Decidí enfrentarla, algo que ahora sé que fue un terrible error. Esperé hasta el final del turno y la seguí hasta el estacionamiento. Cuando me acerqué, ella no parecía sorprendida. «Lo sabes, ¿no?», dijo, sin volverse a mirarme. Su voz era suave pero llena de algo que parecía antiguo. «Ellos me eligieron. Les traigo paz. ¿O crees que estas almas rotas merecen seguir sufriendo?». Mi garganta se secó. Intenté preguntarle qué quería decir, pero ella se giró lentamente y algo cambió. Sus ojos ya no eran humanos. Eran negros, como pozos sin fondo, y su presencia parecía tragarse el aire que me rodeaba. «No lo entiendes, Daniel, y nunca lo entenderás». Fue lo último que escuché antes de que todo se volviera negro.
Cuando me desperté, estaba en el suelo en el estacionamiento. Elena había desaparecido. Informé de lo ocurrido, pero nadie me creyó. Poco después, abandonó el asilo. Él simplemente se fue, sin previo aviso, dejando atrás un rastro de muertes y un misterio que nunca fue resuelto. Hasta el día de hoy no puedo olvidar esos ojos. Hay noches que sueño con ellos y siento que ella todavía me está mirando, esperando. Si escuchas sobre una enfermera llamada Elena, mantente alejado. Muy lejos. Algunas personas no solo son malas, son algo mucho peor. Historia 8. El Hospicio de Santa Clara. Voces del Más Allá, Colombia. Mi nombre es Andrés y soy investigador paranormal desde hace más de una década. He explorado lugares que a la mayoría de las personas les dejarían noches de insomnio. Casas embrujadas, cementerios olvidados y cuevas a las que incluso los animales evitan entrar. Pero nunca he experimentado algo parecido a lo que viví en el Hospicio de Santa Clara en las montañas de Colombia. Lo que ocurrió allí me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la vida, la muerte y lo que viene después. La historia del hospicio era conocida en la región. Construido a principios del siglo XX, fue diseñado para albergar a personas con enfermedades mentales, pero rápidamente se ganó la reputación de ser un lugar de horror. Los pacientes denunciaron malos tratos, torturas y experimentos médicos, crueles. Cuando un gran incendio destruyó parte del edificio, cobrándose decenas de vidas, el hospicio fue cerrado apresuradamente, abandonado con todo todavía dentro: camas, documentos, incluso las pertenencias de los pacientes. Los lugareños dicen que el lugar nunca estaba realmente vacío. Por la noche se oyen voces, me dijo un anciano cuando llegué al pueblo más cercano. Todavía están allí, llamando a cualquiera que se atreva a acercarse. Quieren compañía. Debería haber prestado atención a esa advertencia. La primera noche instalé mi equipo cerca. El hospicio estaba situado en la cima de una colina, rodeado de un denso bosque. Su silueta era imponente, con ventanas oscuras que parecían ojos vacíos. El camino de tierra que conducía hasta allí era casi intransitable y el silencio allí era absoluto. Ni siquiera los insectos hacían ruido. Instalé cámaras, grabadoras de audio y sensores de movimiento con la esperanza de capturar algo. La primera señal llegó poco después de medianoche. Estaba sentado en mi campamento revisando los datos cuando lo escuché. Al principio solo sonaba como el viento, pero luego se volvió más claro. Voces. Vinieron de diferentes direcciones, bajos, murmurando, pero llenos de desesperación. Cogí mi grabadora y comencé a caminar hacia el edificio. Cada paso parecía arrastrarme más hacia el centro del silencio opresivo. Cuando entré en el asilo, el aire era gélido, mucho más frío de lo que debería haber sido en esa época del año. El olor era una mezcla de moho, madera quemada y algo dulce, casi repugnante. Encendí mi linterna y comencé a explorar. El interior estaba en ruinas, con largos pasillos y habitaciones que parecían cuevas oscuras. Las paredes estaban cubiertas de hollín y huellas de manos, como si alguien hubiera intentado escapar durante el incendio. Fue entonces cuando oí el sonido de pasos encima de mí. Subí las escaleras, que crujieron bajo mi peso, y llegué al segundo piso. Allí encontré lo que parecía ser el antiguo ala de pacientes. Las camas estaban aún más deterioradas y las ventanas rotas dejaban entrar el viento que traía el sonido de las voces. Me detuve en una habitación donde había una silla de ruedas volcada en la esquina. Había algo en el lugar que se sentía pesado, como si el aire mismo resistiera mi presencia. Mientras examinaba la habitación, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Miré hacia la puerta y vi una sombra pasar rápidamente. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. No hubo respuesta, pero en la grabadora que sostenía escuché un sonido, una risa baja, casi infantil. Decidí que era hora de regresar al campamento y revisar lo que había capturado. Pero mientras bajaba las escaleras, sentí que algo tiraba de mi mochila. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. El aire a mi alrededor parecía vibrar y las voces se hicieron más fuertes. Ahora ya no eran murmullos, eran gritos. Voces masculinas, voces femeninas, algunas llorando, otras gritando mi nombre. ¿Cómo sabían mi nombre? Salí corriendo del edificio, pero el camino parecía más largo que antes, como si el asilo me estuviera reteniendo. Los árboles alrededor parecían más densos y la luna, que antes iluminaba el camino, ahora estaba oculta por nubes oscuras. Finalmente llegué al campamento y traté de recuperar el aliento. Pero lo peor estaba aún por venir.
Cuando revisé las grabaciones, lo que escuché me dejó aterrorizado. Las voces captadas eran claras, pero no eran simplemente voces humanas. Había algo más, algo que sonaba como metal rechinando, como un susurro de 100 idiomas a la vez. Y en medio de todo esto escuché mi propio nombre repetido una y otra, Bess. En el vídeo captado por las cámaras, vi algo que me mantuvo despierto durante semanas. Sombras moviéndose dentro del edificio, pero no como personas. Se retorcieron, se deformaron, como si estuvieran hechos de humo vivo. Y luego, en una de las escenas, vi una sombra parada en la ventana del segundo piso, mirando directamente a la cámara. Esa noche tuve la peor pesadilla de mi vida. Soñé que estaba de nuevo en el asilo, encerrado en una de las habitaciones, y las sombras me rodeaban. Susurraban, reían, lloraban, y yo no podía moverme. Cuando me desperté, mi tienda estaba abierta, y mis cámaras habían sido movidas. No había ninguna explicación lógica para esto. Abandoné la zona esa misma mañana. Dejé parte de mi equipo atrás porque no pude regresar al edificio. Desde entonces he estado atormentado por visiones y sonidos. A veces, en los momentos de silencio, vuelvo a escuchar las voces. Me llaman. Quieren que vuelva. Si escuchas sobre el hospicio de Santa Clara, no vayas. Los pacientes que murieron allí no desaparecieron. Todavía están atrapados, viviendo en las sombras, esperando compañía. Y si oyes las voces, será demasiado tarde. Historia 9. El secreto del pabellón 7. El asilo de torturas, Argentina. Mi nombre es Mateo, y soy una de las pocas personas que puede contar lo que pasó en el ex Hospicio San Martín de Buenos Aires. El edificio ha estado abandonado durante décadas, pero su reputación es conocida en toda la ciudad. Dicen que allí, en el llamado pabellón 7, un lugar rodeado de leyendas de tortura y control mental, se llevaron a cabo experimentos terribles. Cuando decidí entrar al manicomio con mis amigos, no esperaba que nos aguardara algo tan oscuro. Hoy vivo con las consecuencias de esa decisión. Era una fría noche de invierno cuando todo comenzó. 3 amigos y yo, Camila, Julián y Tomás, decidimos explorar San Martín. Habíamos oído historias de pacientes que nunca se iban, de gritos que aún resonaban en los pasillos y de sombras que se podían ver en las ventanas. Para nosotros fue simplemente una aventura, una oportunidad de desafiar el miedo y perseguir algo extraordinario. Armados con linternas, cámaras y teléfonos celulares, entramos por la puerta oxidada que rodeaba el edificio. El asilo era una visión intimidante, un edificio colosal, con paredes desconchadas y ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Al cruzar la entrada principal, el olor a moho y podredumbre nos envolvió, y el silencio era casi absoluto, roto solo por el sonido de nuestros pasos. Caminamos por los pasillos, observando el estado de abandono. Camas oxidadas, sillas de ruedas volcadas y documentos médicos esparcidos por el suelo. Pero lo más inquietante eran las marcas en las paredes, arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. Al principio todo parecía tranquilo, aunque el ambiente era opresivo. Pero cuando llegamos al segundo piso, las cosas empezaron a cambiar. Al doblar una esquina nos encontramos con una puerta cerrada con llave y marcada con el número 7. Era diferente de las demás. Estaba reforzada con metal, como si alguien quisiera asegurarse de que nada de lo que había dentro pudiera salir. «Está aquí», dijo Julián con una sonrisa nerviosa. El famoso barrio 7. Decidimos intentar abrir la puerta. Utilizamos una barra de hierro que encontramos y después de unos minutos de esfuerzo finalmente cedió. Lo que vimos dentro fue peor de lo que habíamos imaginado. La habitación era grande, pero estaba vacía de muebles. En el suelo había marcas de círculos dibujados, rodeados de símbolos que parecían pertenecer a algún lenguaje antiguo. Las paredes estaban cubiertas de palabras garabateadas como dolor, control y libéranos. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Un susurro. Parecía venir de todas direcciones, pero no había nadie allí excepto nosotros. ¿Escuchaste eso?, pregunté, tratando de ocultar mi pánico. Los demás asintieron, pero nadie se movió. De repente, las luces de las linternas comenzaron a fallar, parpadeando como si algo estuviera interfiriendo. Mientras investigábamos la habitación, Camila encontró un cuaderno en la esquina. Las páginas estaban llenas de notas sobre experimentos realizados en pacientes, privación sensorial, hipnosis forzada, inducción de pánico. Pero lo que más nos llamó la atención fue la última frase escrita, repetida varias veces. La mente nunca escapa. El dolor nunca termina. De repente la puerta de la enfermería se cerró de golpe,
sonando como un trueno en el silencio. Corrimos hacia allí, pero estaba cerrado. Fue entonces cuando empezaron los gritos. Eran fuertes, penetrantes y venían de todas direcciones. Sonaban como voces de hombres, mujeres e incluso niños gritando desesperados. Las linternas fallaron completamente dejándonos en la oscuridad. Pero no estábamos solos. Las sombras comenzaron a formarse. Primero, en las paredes, luego en el centro de la habitación. No eran sólidos, pero tampoco parecían ilusiones. Eran figuras humanas, contorsionadas, con rostros deformados y bocas abiertas en gritos silenciosos. Uno de ellos avanzó hacia mí y por un momento sentí como si algo me arrastrara hacia una oscuridad infinita. No era solo miedo, era como si mi propia mente estuviera siendo invadida. Camila comenzó a gritar, señalando la esquina de la habitación. Allí, una figura se destacaba entre las sombras. Un hombre con una bata blanca, el rostro cubierto de profundas cicatrices y ojos que parecían muertos. Nos miraba inmóvil, pero su presencia era asfixiante. Él fue el responsable de esto, susurró Camila, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. De repente las voces se hicieron más fuertes y los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con una luz roja. La sensación de opresión era insoportable, como si nos estuvieran arrancando el aire de los pulmones. Logramos abrir la puerta, pero cuando salimos el pasillo no era el mismo. Las paredes parecieron cerrarse a nuestro alrededor y el sonido de pasos y risas resonó detrás de nosotros. Cuando finalmente encontramos la salida, corrimos sin mirar atrás. No nos detuvimos hasta que estuvimos a kilómetros del asilo. Pero la sensación de que algo nos seguía nunca nos abandonó. Julián fue el primero en cambiar. Comenzó a tener pesadillas constantes y se despertaba en mitad de la noche gritando pidiendo ayuda. Luego fue Camila. Ella dijo que podía oír los gritos incluso durante el día y siempre sentía que alguien la estaba mirando. En cuanto a mí, todavía sueño con esa habitación, con los símbolos brillando y las sombras tratando de atraerme hacia ella. A veces cuando estoy solo, oigo susurros que llaman mi nombre. Sé que nunca volveré a ser el mismo y que algo de mí quedó en ese pabellón. Si escuchas sobre el Hospicio San Martín y el pabellón 7, mantente alejado. Hay secretos que no deberían ser desenterrados, lugares que no deberían ser visitados. Porque una vez que cruzas la línea entre nuestro mundo y el de ellos, no hay escapatoria. Siempre encuentran una manera de traerte de vuelta. Y antes de pasar a la siguiente historia, quiero recordarte que puedes compartir con nosotros tu propia experiencia de terror. Si has pasado por algo terrorífico y quieres que tu historia se cuente de forma exclusiva, solo tienes que enviarnos una contribución a través de Superchat. Cualquier cantidad ayuda, pero las donaciones de $10 o más garantizarán un video completo dedicado solo a tu historia. Participa y forma parte de este aterrador viaje. Ahora, continuemos. Historia 10. Los olvidados del asilo. El Hospicio de las Almas Perdidas. Perú. Mi nombre es Isabel y soy historiadora. Siempre me he considerado escéptico cuando se trata de lo sobrenatural. Mi trabajo se basó en hechos, documentos y relatos históricos. Así que cuando me invitaron a unirme a un equipo de investigación en el antiguo Hospicio del Asilo en las montañas de Cusco, vi la misión como otro proyecto desafiante pero fascinante. Sin embargo, lo que descubrimos allí cambió mi vida para siempre. El asilo fue construido en la década de 1930 para albergar a pacientes con enfermedades mentales. Ubicado en un lugar apartado, rodeado de montañas escarpadas y bosques densos, era un lugar difícil de alcanzar. Se dice que las condiciones fueron malas desde el principio, pero en la década de 1970 el asilo alcanzó su punto más bajo. Por falta de recursos y de supervisión adecuada, los pacientes fueron abandonados a su suerte. Muchos ni siquiera tuvieron un entierro digno. El edificio fue abandonado poco después, dejando tras de sí una mancha de oscura historia. El equipo estaba formado por mí, 2 compañeros historiadores, Miguel y Andrea, y un documentalista, Raúl. Nuestro objetivo era recopilar documentos, entrevistar a residentes locales y grabar las ruinas para un documental sobre los abusos cometidos allí. Llegamos al asilo en una tarde nublada y la primera visión del edificio ya era inquietante. Las paredes desconchadas y cubiertas de musgo parecían estar siendo devoradas lentamente por la naturaleza. Las ventanas rotas daban al edificio un aspecto sin vida y el silencio a su alrededor era casi absoluto. Acampamos cerca de la entrada y comenzamos a explorar. El interior estaba en ruinas, pasillos oscuros llenos de escombros, puertas rotas y camas oxidadas esparcidas por las habitaciones. Encontramos documentos antiguos, registros médicos e incluso cartas que nunca fueron enviadas.
Algunos textos hablaban de pacientes que clamaban por ayuda, denunciaban malos tratos y rogaban que los dejaran marcharse. Lo que más nos llamó la atención fue un cuaderno encontrado por Andrea. Era el diario de una enfermera que trabajó allí en los años 70, y sus palabras eran aterradoras. Describió cómo los pacientes eran abandonados a su suerte hasta morir de hambre, cómo se les oía gritar por la noche y cómo, con el tiempo, él mismo empezó a oír voces que lo llamaban por su nombre. Al caer la noche, la atmósfera se hizo aún más pesada. Decidimos utilizar una grabadora para grabar los sonidos del lugar, con la esperanza de capturar algún ruido natural que pudiéramos utilizar en el documental. Pero cuando revisamos las grabaciones más tarde, notamos algo extraño. Había voces. Bajo, apenas audible, pero claramente humano. No eran nuestros. Las palabras estaban desordenadas, pero algunas se destacaban. ¿Por qué nos dejaste? Y ayúdanos. Miguel intentó quitarle importancia considerándolo una interferencia, pero no pudo ocultar su nerviosismo. Aún así, decidimos continuar al día siguiente. Sin embargo, durante las primeras horas de la mañana ocurrió algo que nadie pudo explicar. Raúl, el documentalista, se despertó gritando. Afirmó haber visto sombras alrededor de nuestra tienda, figuras altas y delgadas con rostros indistintos. Cuando salimos a comprobarlo, no había nada, pero la sensación de que nos estaban observando era palpable. El segundo día nos centramos en explorar el piso superior del asilo, donde, según informes locales, se encontraban los pacientes más peligrosos. El aire allí era aún más pesado y parecía que el silencio era mayor, como si el edificio nos aislara del resto del mundo. En una de las habitaciones encontramos lo que parecía ser un área de contención, cadenas oxidadas en las paredes y profundas marcas de arañazos en el suelo. Andrea encontró un espejo roto, con algo escrito en el polvo. Ella lo limpió para verlo mejor y surgieron las palabras. Nunca nos dejaron salir. Fue entonces cuando ocurrió el primer incidente inexplicable. Mientras Miguel fotografiaba el lugar, su cámara se le cayó de las manos. Se quedó allí, mirándose al espejo como si estuviera en trance. ¿Estás bien?, pregunté, pero no respondió. Él simplemente susurró. Están aquí. Logramos sacarlo de allí, pero parecía confundido, como si algo se hubiera apoderado de él por unos minutos. Decidimos terminar la exploración por ese día, pero las cosas empeoraron esa noche. Al revisar las imágenes y vídeos capturados, notamos algo inquietante. En varias fotos había sombras donde no debería haber nada. Algunos tenían formas humanas, otros parecían simplemente sombras oscuras. Raúl, visiblemente conmocionado, sugirió que nos fuéramos, pero Andrea insistió en que debíamos quedarnos y terminar el trabajo. Esa noche, los gritos comenzaron. Salieron del interior del asilo, fuertes, angustiosos, como si decenas de personas estuvieran sufriendo al mismo tiempo. Armados con linternas, entramos a investigar. Lo que vimos fue algo que nunca podremos olvidar. Las sombras ya no eran solo figuras. Tenían formas definidas, pero sus rostros estaban contorsionados, marcados por el dolor y la ira. Uno de ellos avanzó hacia nosotros y el aire a nuestro alrededor se volvió frío como el hielo. Era como si el propio entorno nos aplastara y nos robara el aliento. Logramos salir corriendo del edificio, pero algo nos siguió. Incluso desde fuera podíamos sentir su presencia. Los habitantes del pueblo más cercano nos dijeron que nadie que entra al asilo sale ileso. Todavía están allí, nos dijo un señor. Las almas que sufrieron nunca descansaron, y ahora quieren que otros compartan su dolor. Salimos de Cusco al día siguiente, pero las cosas nunca volvieron a la normalidad. Miguel comenzó a tener pesadillas constantes y desapareció unas semanas después. Andrea fue encontrada en su apartamento murmurando cosas incomprensibles, como si le hubieran roto la mente. En cuanto a mí, vivo con la sensación de que nunca estoy solo. A veces oigo susurros en el silencio o veo sombras en el rabillo del ojo. Sé que una parte de mí permaneció en ese asilo, atrapada con la gente olvidada del asilo. Si escuchas hablar de ese lugar, mi única recomendación es simple: no vayas. Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado porque hay dolores que nunca deben ser desenterrados. Y los espíritus que guardan estas historias no perdonan. Historia 11. El caso de Arturo. La posesión en el asilo. Uruguay. Mi nombre es Dr. Esteban Rivera y soy psiquiatra desde hace más de 20 años. A lo largo de mi carrera he visto pacientes con una gran variedad de trastornos mentales, pero los sucesos que presencié en el Hospicio San Valentín en las afueras de Montevideo es algo que me niego a creer hasta el día de hoy. Porque si es real, significa que el mal existe,
no solo como concepto, sino como una fuerza viva. Era una fría mañana de invierno cuando conocí a Arturo Vega. Tenía 59 años. Era un hombre alto y delgado, con ojos hundidos que parecían siempre fijos en algo que nadie más podía ver. Arturo había sido hospitalizado por su familia luego de una serie de comportamientos extraños. Se despertaba en mitad de la noche murmurando en un idioma desconocido. Atacaba a personas sin razón aparente y permanecía paralizado durante horas, como si estuviera en trance. Su caso fue registrado como esquizofrenia avanzada, pero al hablar con él, algo parecía diferente. Arturo no respondió las preguntas lógicamente. Cuando le pregunté sobre su infancia, sonrió incómodo y dijo: «Recuerdo la sangre, siempre de la sangre». Su voz sonaba como si dos personas hablaran al mismo tiempo, una baja y otra alta. Pensé que era un síntoma de disociación, pero a medida que pasaban los días me di cuenta de que había algo más. En la segunda semana de tratamiento, Arturo comenzó a mostrar comportamientos imposibles de explicar. Él sabía cosas sobre mí que nunca podría haber sabido. El nombre de mi padre, que había muerto cuando yo era joven. El apodo que mi madre usaba para mí cuando era niña. Cuando le pregunté cómo sabía esas cosas, simplemente se rió. «Te veo, doctor. Siempre lo vi». La situación empeoró en la tercera semana. Durante una sesión, Arturo comenzó a temblar violentamente. Echó la cabeza hacia atrás y empezó a murmurar de nuevo en el idioma desconocido. Solo que esta vez decía los nombres de otros pacientes, incluidos algunos que habían muerto años antes. «Están aquí, doctor». Gritan, pero nadie oye. Solo yo oigo. Esa noche me despertó el grito de una de las enfermeras. Corrí a la sala de pacientes y vi a Arturo parado frente a la pared de su habitación. Se había arrancado parte de la piel, del brazo con sus propias uñas y había dibujado con sangre extraños símbolos en la pared. Se giró lentamente y sonrió. Sus ojos eran negros, sin rastro de blanco, como dos agujeros en el espacio. «Ya está aquí», dijo, pero su voz no era la suya. Era más profundo, ronco, como el sonido de algo inhumano. El equipo lo sedó, pero incluso inconsciente continuó murmurando. Pedí ayuda a un lingüista, quien analizó las grabaciones y me dijo algo que me heló el alma. «Esto es arameo antiguo. Está repitiendo frases sobre condenación y sacrificio. Cosas que nadie debería saber». Al día siguiente, Arturo ya no era el mismo. Se negaba a comer o dormir, pero parecía más fuerte que nunca. Una de las enfermeras intentó inmovilizarlo tras un intento de autolesión, pero Arturo, con una fuerza descomunal, arrojó al hombre contra la pared, fracturándole 2 huesos. No hubo explicación médica para ello. Decidí llamar a un sacerdote, algo que nunca imaginé hacer en mi vida profesional. El padre Álvaro llegó al hospicio 2 días después, escéptico como yo. Pero cuando entró en la habitación de Arturo, se puso pálido. «Este hombre no está enfermo, doctor», dijo. «Está poseído». La sesión de exorcismo estaba prevista para la noche siguiente y nunca olvidaré lo que ocurrió. Arturo estaba atado a la cama, pero incluso sedado. Su cuerpo se contorsionaba de forma antinatural, como si cada músculo estuviera siendo tirado en direcciones opuestas. Cuando el sacerdote comenzó las oraciones, Arturo abrió los ojos, negros como la noche, y comenzó a reír. «¿Crees que puedes echarme?», dijo. Pero una vez más la voz no era la suya. «Yo estaba aquí antes de que nacieras, padre. Este lugar es mío». Las luces de la habitación comenzaron a parpadear y un olor a carne quemada llenó el aire. Arturo empezó a forcejear violentamente y la temperatura en la habitación bajó tanto que podíamos ver nuestro aliento. El sacerdote continuó rezando y Arturo comenzó a gritar, pero no de dolor. Gritó todos nuestros nombres, describiendo secretos que nadie debía saber. «Doctor Rivera, usted sabe que no puede salvar a su esposa», dijo, refiriéndose a mi esposa, que estaba luchando contra el cáncer. «Ella ya es mía». Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Quise huir, pero estaba paralizado. Fue solo cuando Arturo dejó escapar un último grito, arqueando su cuerpo de manera imposible, que todo se detuvo. La habitación quedó en silencio. Las luces dejaron de parpadear. Arturo se desmayó. Cuando despertó parecía no recordar nada. Sus ojos estaban normales y comenzó a llorar, pidiendo perdón por todo lo que había hecho. Pero incluso entonces sabía que el mal no había desaparecido. Esa noche, el padre Álvaro fue encontrado muerto en su casa, con marcas de quemaduras, en el pecho en forma de manos. Arturo murió 3 días después por una insuficiencia cardíaca inexplicable. Abandoné el asilo poco después y nunca volví a la psiquiatría. A veces todavía escucho la voz de Arturo en mis sueños, susurrando cosas que no puedo entender.
El mal que encontré en el Hospicio San Valentín no era humano. Y si todavía existe, no hay psiquiatra, sacerdote o médico que pueda combatirlo. Si escuchas sobre ese lugar, mi única recomendación es: mantente lo más lejos posible. Algunas puertas nunca deberían abrirse. Hemos llegado al final de otro video terrorífico. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en seguir las historias más oscuras y terroríficas. Recuerda, cada día hay un nuevo video para adormecerte. Ahora en la pantalla verás 2 opciones de video que seguro que te enganchan. Nos vemos allí, si te atreves.